¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Agricultura Prime en este día jueves. Hemos tenido durante todos estos días, episodios anteriores, temas de políticas, temas de agricultura, derechos de agua hemos tratado y distintos aspectos del acontecer nacional. Hoy vamos a abordar temas de la salud. Esta semana ha estado marcada por el adelanto que se hizo y también la prolongación de las vacaciones de invierno de los estudiantes. Habían dicho en su oportunidad el presidente Gabriel Boric, los colegios son los primeros en abrir, los últimos en cerrar, y este nuevo anuncio del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación ha causado una polémica y también la preocupación de los padres. ¿Qué van a hacer con sus estudiantes durante esas semanas que van a estar de vacaciones? Ese es uno de los temas, y otro que también está marcando la agenda de salud son los dichos de la ministra de la cartera, María Begoña Yarza, respecto a torturas y tratos inhumanos que se habrían producido en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. Todos temas que vamos a tratar aquí este jueves en Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de Agricultura con Jessica Castañeda. ¿Y con quién vamos a analizar el acontecer de esta semana? Vamos a partir por Gonzalo Müller, conductor de Directo al Grano, que nos acompaña recurrentemente aquí en Agricultura Prime. ¿Cómo está, Gonzalo? Sí, ya saqué cliente frecuente aquí en Agricultura Prime. Siempre un gusto acompañarte, Jessica. Muchas gracias, Gonzalo. Y también va a estar analizando con nosotros y explicándonos un poco cómo se maneja la pandemia, porque ha estado ahí haciéndolo el ex subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac, también médico cirujano y magíster en medicina interna de la Universidad Católica. ¿Cómo está? Hola, Jessica, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acompañándonos acá. Encantado. Alberto, cuéntenos un poco, ¿en qué está ahora? Post-gobierno, usted estuvo ahí manejando la pandemia, hubo cuestionamientos también en su minuto y vamos a hablar de eso, vamos a hacer comparaciones también, dicen que todos somos generales después de la guerra, pero vamos a analizar también cómo se está tratando en el actual gobierno. ¿En qué está hoy día? Hoy día volví de nuevo al mundo académico del cual salí para incorporarme a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Yo no vengo del mundo político, vengo del mundo académico, y cuando tuve ese llamado pensé que la verdad podía contribuir, dado que soy médico y soy intensivista, y me tocó participar en la primera parte del manejo de la pandemia, tanto como médico clínico, como también elaborando algunos informes que sirvieron para la información en ese minuto del Ministerio. Así que por esa razón participé, termino mi función y me vuelvo a mi mundo académico. ¿Y qué tal fue la experiencia, doctor? Durísima. La verdad es que muy dura. Cuando uno viene del mundo académico, la verdad es que son otros los códigos, son otros los objetivos que uno tiene. Y este mundo político, la verdad es que la primera vez que me encontré con un exalumno me dijo: doctor, ¿y qué hace usted en política? Y dije: yo no estoy en política, yo estoy trabajando aquí en el ministerio, cumpliendo una labor que me ha sido encomendada, pero no me considero un actor político. Y bueno, al cabo de un año y medio me di cuenta que sí lo era. Pero es un mundo muy rudo, al cual la verdad es que no me interesa mucho pertenecer. Ya, rudo, ¿pero por qué? ¿Por las críticas que recibió en su momento? Un poco por todo, porque la verdad es que hay críticas, uno está tremendamente expuesto a la opinión y al escrutinio público, tiene que ser extraordinariamente cuidadoso con cada cosa que se dice, con cada juicio que se hace. Muchas veces hay malas interpretaciones o tergiversaciones de lo que se ha dicho, y la verdad es que pierde uno una de las cosas más importantes que tiene en el mundo académico, que es la libertad. Uno pertenece a un colectivo y por tanto uno es representante de ese colectivo. En cambio, en el mundo académico uno es muy libre de sus opiniones y se hace cargo, evidentemente, que de ellas, y puede ir a avanzar en búsqueda de esa verdad que andamos todos buscando. Muchas veces en estos mundos que son distintos, que tienen otros intereses, otros objetivos, uno pierde un poco esa libertad. ¿Y participaría, si lo llaman nuevamente, en algún gobierno? No digo en este, en alguno. De ninguna manera. De ninguna manera, siendo muy honesto. Creo que en un cargo de esa visibilidad, de esa exposición, no. Colaborando siempre.
Pero también es una gran oportunidad, ¿no, Alberto? Porque finalmente yo creo, estábamos en medio de una pandemia, nadie sabía muy bien lo que estaba pasando, había que tomar decisiones, y yo creo que las personas que se atrevieron a dar ese paso, que es verdad que tiene costos, ¿no? Y es verdad que es incómodo a veces, porque uno lee tanta cosa, tanta crítica injusta, tanta juzgar las intenciones, y no quedarse con eso que dice, bueno, y yo en realidad estaba muy bien donde estaba, y hoy día estoy con responsabilidad. Pero la posibilidad de hacer el bien, de hacer la diferencia, de hacer un aporte al bien común, yo creo que también eso deja mucho, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que pagó. ¿Ah? Y esa fue la motivación inicial de por qué asumir este desafío. Porque como decía, lo había experimentado como médico clínico. Cuando vino la primera ola, nadie sabía lo que pasaba, no sabíamos cómo se transmitía con mucha claridad el virus. Y había una escasez enorme de camas, y había una escasez enorme de profesionales que supieran. Y bueno, yo estaba en mi casa en cuarentena, ya pertenezco a los más viejitos y por tanto, grupo de riesgo, pero mi señora me dijo, no puede ser que tú estés en la casa cuando hay gente que te necesita. Así que di el paso y dije, ok, vamos a las trincheras, vamos a trabajar. Y colaboré con un grupo para montar una unidad de cuidados intensivos, absolutamente ad honorem, y colaboramos, estuve los 2 meses más críticos de la pandemia ahí, sufriendo con todo el mundo, con el mismo temor de todos. Y por tanto me parecía que esa experiencia podía ser extraordinariamente útil como especialista, como aquel que había vivido la experiencia del temor de la gente que estaba atendiendo a los pacientes, y también porque había participado de los números. Había, como he dicho, hecho algunos análisis y cosas y estábamos permanentemente colaborando con la entrega de información. Así que me parecía que todo eso podía contribuir. Y esa es la contribución que yo creo que a todo el mundo le toca en algún momento contribuir. Yo creo que puse mi granito de arena en esa contribución, creo que ayudamos, pero de nuevo no. ¿Y cómo lo llamaron? ¿Cómo lo contactaron? ¿Por qué usted? No lo sé. La verdad es que yo pienso, nunca se lo he preguntado muy derechamente, pero yo creo que fue Enrique París, el que con Enrique nos une una relación de amistad de muchos años. Ambos estudiamos en el mismo lugar, en Bélgica, con algunos años de diferencia. Enrique es un poco más viejo que yo. Ambos fuimos profesores de la Universidad Católica, también durante, no sé, 25 años. Así que nos conocemos de jóvenes. Y por esas cosas de la vida, Enrique, una vez que termina de trabajar en el colegio médico, se viene a trabajar conmigo, a la Finis. Y estuvimos 2 años trabajando juntos. Ahí yo era su jefe, como él lo dice siempre. Yo era su jefe, después él me devolvió la mano y él era mi jefe. Así que tenemos ese vínculo. Yo creo que a raíz de eso, justamente de ese trabajo conjunto y de ese conocernos mucho, yo creo que él propuso mi nombre, supongo. Ya, pero no ha salido de la duda. Es que la verdad es que nunca se lo he preguntado derechamente porque nunca fue tema. Y como trabajamos súper bien, nunca tampoco... Se veía así, a un equipo afiatado, el doctor París, Paula Daza, Alberto... Se veía, además, como por lo que lo describe, y es verdad, ¿no? La gestión pública tiene mucho de eso, de estar abierto a la crítica. Entonces se genera una natural como cohesión, ¿no? Como de hacer un equipo, como ser uno, para muchas cosas. Absolutamente. Y yo creo que a la Paula la conocía, no tenía esta relación de cercanía que tenía con Enrique, pero la Paula la conocía porque por alguna razón ella era la encargada docente en la Clínica de Ávila y nosotros teníamos campo clínico en la Clínica de Ávila. Así que con frecuencia nos veíamos. Pero una vez que llegamos al ministerio y que empezamos a trabajar juntos, nació un espíritu de colaboración muy fuerte y el liderazgo de Enrique en ese sentido fue muy notable porque permitió que cada uno de nosotros trabajara muy libremente en sus áreas y nos complementáramos en forma muy adecuada. Había un área en la cual a mí me cargaba, que era la cosa política, pero a Enrique le encantaba. Entonces él se hacía cargo de ir a las sesiones de la Cámara de Diputados, del Senado. Él atacaba, digamos, ese frente. En cambio, yo me quedaba mucho más en lo técnico, que era lo mío. Todo este manejo de las cámaras, qué sé yo.
A mí me encantan los números, así es que todas las proyecciones y cosas, me movía mucho más cómodamente. Cada vez que decía, a mí no me pongas números porque no es lo mío. Nos complementamos súper bien. Doctor Duñac, ¿cómo ha visto el manejo de la pandemia en la actualidad en esta gestión que comenzó en marzo? Sí. Yo no soy muy de hacer críticas, pero sí de tratar de hacer juicios objetivos. Y yo creo que si hay algo que uno pudiera discutir respecto del manejo, ha sido la falta de comunicación de riesgo. Yo creo que ese ha sido el gran debe. Se nos olvidó la pandemia de repente, ¿no? Exactamente. Yo pienso que desde que partió marzo veníamos en ese minuto, veníamos del último pic de 40.000 casos diarios, venía claramente bajando y evidentemente marzo, abril, ya la pandemia dejó de ser un tema. Y lo peor es que la gente empezó a sentir que no era un problema. Por eso digo yo, a mí me parece que esa es la base del problema. Y la pandemia siguió actuando, teniendo repercusiones en todos los sentidos. Y probablemente de hecho, bueno, el hecho de que nuestro matinal, que hacíamos 2 veces a la semana, desapareciera, empezó a aparecer para la opinión pública de que ya no era un tema importante. Es cierto, menos personas, gracias a Dios, fallecían, menos personas caían a las unidades de cuidados intensivos, menos personas estaban intubadas y ventiladas mecánicamente. Pero eso no significara que el problema epidemiológico, el problema de salud pública hubiese desaparecido. Esa fue la primera gran cosa, que es lo que la población general ve. Ya no es un problema. Y después hay una segunda señal que a mí, desde mi punto de vista, también obra en el mismo sentido, que fue el tema de la mascarilla. Fue un tema que me parece a mí que fue una mala señal, porque dijeron, ya podemos sacarnos la mascarilla en determinadas condiciones. ¿Qué es lo que percibe nuevamente la población? Que ya no es un problema. O sea, ya no está en la televisión, ya las medidas de autocuidado no son relevantes. ¿Pero es por la combinación de factores o es la medida de no usar mascarilla? Porque la verdad, hay muchos que ya no quieren más mascarilla, ¿no? Yo lo entiendo. Yo tampoco quiero mascarilla. Yo creo que nadie quiere mascarilla. Pero es que la percepción de riesgo de la pandemia empieza a caer. Y todas las encuestas de opinión muestran que ya la pandemia dejó de ser un problema. Gracias a Dios, no hay tantas personas graves. Gracias a Dios, la pandemia hoy día es mayoritariamente un resfrío o una condición no tan grave. Pero no por eso ha dejado de ser un problema. Ha tenido muchas otras repercusiones. Doctor, ya, y el número de casos de contagios, nuevos contagios diarios, ha ido subiendo. ¿Eso iba a subir igual o la combinación de sacarse la mascarilla y la falta también, porque ya como que dejamos de ver, lávese las manos constantemente, use la mascarilla, use el alcohol gel, o sea, ya esa comunicación no está. No está. Es difícil, a ver, voy a hacerlo el cuento un poco más largo, pero cuando nosotros vemos el comportamiento que tuvo Chile y en general el mundo, las olas estaban en general precedidas de cambios de cepa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Delta? Delta en Europa fue un desastre. Aquí en Chile también la variante nativa, después la Gamma, después Delta, después Omicron. Todas las olas estaban precedidas por un cambio de cepa. O sea, el factor determinante era que aparecía una cepa que era mucho más agresiva que la anterior. Y eso es lo que, en igual condición de manejo general, hacía que hubiese un pico. Sin embargo, en esta ocasión no ha habido un cambio de cepa. Seguimos en Omicron. Seguimos en Omicron, variantes de Omicron, sí, la 1, la 2, etc. Pero sigue siendo Omicron. Entonces, uno diría, bueno, esto es que cambió Omicron y hoy día Omicron es más agresivo, o las medidas que nosotros tenemos para controlar esta pandemia son más débiles. Yo me atrevería a pensar que es fundamentalmente parte del segundo factor. Eso, junto con una población que está menos vacunada, etcétera,
son factores que favorecen, desde mi punto de vista, y esto es una opinión puramente personal, favorecen el que haya recrudecido el número de contagios. Ya, efectivamente ahora no estamos vacunando menos, los refuerzos. Los refuerzos, hubo un momento en los meses de marzo, abril, en que la vacunación fue bastante baja. Ahora, gracias a Dios, se ha aumentado en forma bastante significativa, por lo tanto nos va a conferir una mayor inmunidad. Pero hubo también, nuevamente, el problema de señales, ¿no? Menos puntos de prensa, menos mascarilla, menos énfasis en la vacunación. Son todas señales que apuntan hacia que esta pandemia ya no es tan importante. Y como digo, sigue siendo importante. Ya, pero y más adelante, cuando haya que hacer conclusiones, ¿se va a poder saber cuáles fueron los factores que afectó? Si Omicron fue más agresivo o si en realidad nosotros bajamos mucho las medidas, los protocolos para cuidarnos. Yo creo que hay que hacer estudios estadísticos bien finos, hay que tener bien la información y uno puede llegar a definir cuál de los factores influyó y en qué medida. ¿Vamos a las vacaciones de invierno? Vamos a las vacaciones de invierno. Además está partiendo el invierno, eso es lo que nos preocupa a todos, ¿no? De que estamos recién, los primeros fríos de verdad, y el aumento de casos, la preocupación, las medidas que se tomaron. Adelantamiento y prolongación de vacaciones. ¿Era oportuno? Tema, un gran tema. La verdad es que no es nuevo que aparezca virus sincicial. Voy a partir por eso, porque hay que dar un contexto general. Si nos remontamos al año 2018, al año 2019, virus sincicial aparecía normalmente en los meses de junio y julio. Este año apareció un poco antes, mayo, junio. Hoy día eso ha significado una avalancha de niños a los servicios de urgencia y todos los organismos, digamos, de salud se han visto sobresaturados. El punto es, ¿debió haberse previsto esta situación? Yo pienso que habían elementos para pensar que esto iba a ocurrir y, por tanto, es probable que a partir del mes de abril, cuando empezaron los primeros casos, mayo, debimos haber anticipado un poco este escenario y haber preparado un poco mejor la red para que, enfrentado a esta anticipación, estuviéramos en mejores condiciones para afrontar este aumento de casos. En este minuto, adelantar las vacaciones es una solución. Yo creo que... Pero antes decía una solución, porque se dijo que era una medida sanitaria, o sea, que era necesaria para el control de la propagación del virus, digamos. Pero aquí hay que ver, y si te entiendo bien, Alberto, la mayoría de los casos pediátricos no necesariamente son COVID, es sincicial, digamos. ¿Y no habían otras medidas que tomar antes de suspender las clases? Bueno, por eso digo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que esto no es COVID. Esto es el problema que se está viviendo a nivel de población pediátrica, es sincicial. ¿Hasta qué edad afecta el virus sincicial? La verdad es que el virus sincicial afecta a todas las edades. Los viejitos también podemos tener virus sincicial, lo que pasa es que va a ser menos grave. El sincicial afecta fundamentalmente a la población menor. Menor de 4 años, menor de 1 año, fundamentalmente, incluso menor de 6 meses. Y los pediatras dicen menor de 3 meses. O sea, realmente son los niños chiquititos. ¿Por qué? Porque el virus sincicial afecta a los bronquios, que son las ramitas más chicas del pulmón, y produce inflamación y edema. Entonces, les tienen dificultad para respirar y se obstruyen con mucha facilidad. Eso es lo que causa el sincicial. Y cuando las vías aéreas son más pequeñitas, mayor la obstrucción. Entonces, por eso es que la población pediátrica pequeña, los lactantes fundamentalmente, son los más afectados. Ahora, como toda infección respiratoria, se transmite por vía aérea. Por eso es que los años anteriores no teníamos, porque estábamos todos protegidos, estábamos todos en la casa, estábamos todos con mascarilla, no había contagio entre uno y otro. Y ahora eso, por eso decía yo, tan importante la comunicación de riesgos, ¿no?
Porque a lo mejor si hubiésemos mantenido ciertos hábitos que habíamos adquirido con el COVID, a lo mejor esto no hubiese sido tan intenso o se hubiese retrasado un poco más. Ya, y puede ser que, por ejemplo, yo escuchaba el otro día un argumento que decía, estuvimos 2 años en pandemia, los niños están sin defensa y por eso hubo mayor afectación de sincicial. ¿Eso es una realidad o no? La verdad es que no, porque técnicamente el sincicial no deja inmunidad de por vida, ¿ah? Sino que yo hice un sincicial este año, puedo hacer el próximo año otro sincicial. Así que no es ese hecho en sí mismo. Sí, probablemente el hecho de que los niños entraron después de 2 años de restricciones en la casa, la convivencia hizo que los contagios aumentaran y se adelantara un poco este virus, que no fuera una cosa tan Pero si te entiendo bien, la mayoría de la población afectada son niños menores. O sea, estamos hablando de menos de 3 años, menos de 2 años. Sobre todo, la mayor gravedad, me parece que, si te entendí bien, es menores de 3, menores de 6 meses. Exactamente. Entonces, claro, esos niños, primero, no habían nacido no habían nacido para los 2 años de la pandemia. O sea, son guaguas que han nacido en los últimos 6 meses, del último año. Pero, ¿de qué manera entonces damos el salto y decimos se suspenden las clases? Bueno, por eso mismo voy en esa misma línea. Cuando tú me dices, ¿es razonable? La verdad es que uno tendría que decir que no, porque las poblaciones que se afectan son distintas. Justamente aquellos niños que tienen mayor riesgo, aquellos menores de 1 año, no están en el colegio. No está el jardín. Y aquellos mayores de 15, la verdad es que no tienen gran riesgo de sincicial. Por tanto, uno podría decir, ¿las vacaciones me van a resolver el problema del sincicial? Yo la respuesta tendría que decir, no. Probablemente van a resolver la problemática de transmisión de virus generales que hay en el ambiente, un poco como fueron las cuarentenas. Las cuarentenas no estaban diseñadas para el sincicial, pero no hubo sincicial. Pero eso si los niños se quedan en su casa. Eso si los niños se quedan en su casa. Porque lo mandaron de vacaciones. O sea, ese niño sale a jugar a la pelota, sale a juntarse con los amigos. O sea, no cambia. No hay una transmisión de comunicación de riesgo, como dicen nuevamente, decirle, ¿sabe qué? Si está en su casa, no es para que salga junto con los amigos, sino que para que se quede en su casa. Exactamente. Por eso yo digo, aquí el pilar fundamental, desde mi perspectiva, muy humilde, es decir, aquí es necesario nuevamente reeducar a la población en lo que son el riesgo de estas infecciones. No solo hoy día ya no es tan importante el COVID, pero están estas otras que se transmiten por el mismo mecanismo. Está difícil, ¿eh? Está difícil, la verdad, porque uno ve las imágenes, ¿no? Entonces le dice, oiga, a tu hijo te dice, no salga a la plaza, y resulta que ve el estadio y está lleno de gente el estadio. O ve un recital y están todos pegados en el recital. Entonces dice, yo no puedo ir a la plaza y ellos van al recital o van al estadio. Está muy complicado la transmisión de verdad el riesgo, ¿no? De verdad el riesgo sanitario. ¿Se acuerdan que al comenzar la pandemia nadie se saludaba de mano? Claro. Sí. ¿Se acuerdan que todos nadie se saludaba de beso? Sí. Eso nuevamente dejó de ocurrir. Ya, pero tampoco era algo que no fuera más, nunca más. Así como estoy de acuerdo, pero son... ¿Cómo aprendemos a vivir con esto? Porque hay cosas que yo entiendo, me parece razonable. Si uno se sube al metro, se sube a la micro, ¿tiene que tener mascarilla? Sí. Tiene que tener mascarilla. Pero si uno está en su casa o recibe a alguien en su oficina... Una de las grandes peleas que nosotros teníamos con el grupo de economía era los restaurantes. Eran los restaurantes. Porque, claro, estaban al aire libre, pero para nosotros, salud, eran la gran fuente de contaminación o de transmisión, porque era la instancia en donde uno, para comer necesariamente se tiene que sacar la mascarilla, y 2, porque entraba en convivencia con personas que no pertenecían a su núcleo habitual. Entonces la posibilidad de transmisión cruzada era muy grande. No era por el restaurante en sí mismo, sino que era por este acto social de convivencia de unos con otros. Entonces,
Cierto, eso no puede ser para siempre, lo entiendo. Pero yo creo que sí uno tiene que ser más cuidadoso. La otra instancia también, contra la cual alegábamos mucho, era con las visitas sociales. O sea, yo voy a tu casa y me saco la mascarilla. Sí, es verdad, todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Uno llega, usa mascarilla, de hecho, usa mascarilla hasta que llega a la casa y se saca la mascarilla. Ahora, cuando uno llega a su casa y está en su núcleo con el que convive normalmente, está muy bien. Porque ya todos han salido a clase, a universidades distintas, se han juntado con gente. O sea, eso casi como que nosotros somos 5, pero nosotros 5 estamos aquí. No, cada uno se juntó después con montones de personas, interactuó con un montón y volvió a su clase. Les voy a hacer un alto. Tenemos que irnos a una pausa, pero es cortita. Vamos a seguir hablando del tema. Volvemos a Agricultura Prime, vamos a cerrar este tema. Ya, uno llega a la casa y se saca la mascarilla, todos nos sacamos la mascarilla, dijo los 5, dijo Gonzalo, y cada uno hace su vida en su ambiente en el día, con distintas personas. Lo que pasa es que hay que cambiar un poco el switch. Pensemos en que uno tiene que proteger a los suyos. Por tanto, cada vez que yo salgo de mi casa, tengo que cuidar a mi familia. Y por tanto, para cuidar a mi familia, tengo que cuidarme yo. Esa es nuestra responsabilidad como individuos. Hagámoslo por nosotros, pero hagámoslo sobre todo por nuestra familia. Doctor Duñac, usted nos decía hace un ratito que todo esto se podía haber visto antes, se podía prever. Usted estuvo en el ministerio, estuvo de subsecretario. ¿Quién es el encargado de prever todos esos escenarios? Bueno, aquí hay que darle el mérito al presidente, porque a muy poquito de yo asumir, me dijo, doctor, yo asumí en noviembre y a fines de noviembre la primera ola venía muy a la baja. Y nosotros estábamos súper tranquilos, dije, asumimos sin pandemia, no hay ningún problema. Y a las 2 semanas, como digo de haber asumido, me dice, doctor, ¿y qué pasa si hay una segunda ola? ¿Y qué pasa si los casos llegan a 4.000, a 6.000, a 9.000? Así que para la próxima semana, tráigame usted un plan que contemple un alza a 4.000 casos, un alza a 6.000 casos, un alza a 9.000 casos. Y tráigame desarrollado cuáles son las estrategias que usted va a desarrollar, va a poner en práctica para estos posibles escenarios. Yo acababa de llegar con dificultad, sabía dónde quedaba el ministerio y me enfrenta a este desafío. Y bueno, y nos pusimos a trabajar. Y nos pusimos a trabajar a determinar cuál era la capacidad instalada que tenía el país, cuál era el recurso humano que teníamos, cuál era el recurso físico que teníamos, cuáles eran los ventiladores que teníamos, ¿no es cierto? Ya se había hecho un gran trabajo en esa línea.
si teníamos todos los implementos de protección personal, si estaban los medicamentos que se podían requerir, si el oxígeno que tenían los hospitales era suficiente para aguantar una carga tan grande como la que se podía requerir, etc. Hicimos todo un trabajo de determinación de requerimientos y diseñamos un plan de escalamiento, de crecimiento por región, por ciudad, por hospital, de modo tal de definir cuáles eran los máximos que podíamos alcanzar, cuáles eran los tiempos que requeríamos para montar esa infraestructura y establecer una relación entre número de casos, lo que se llamaba la tasa de conversión, o sea, el número de casos de contagios, cuántos iban a necesitar hospitalización, cuántos iban a necesitar unidades de cuidado intensivo, cuántos iban a necesitar respirador y en qué tiempo, desde que me contagio. Hicimos todos esos análisis, modelaciones matemáticas y llegamos a modelos que la verdad es que fueron, en la segunda ola, fueron súper exactos. En la tercera ola no fue tanto, pero en la segunda sí. Como ya teníamos un poco la experiencia, pudimos timonear el barco un poco con un poquito más de experiencia que de número, pero como digo, en la segunda ola fue muy importante. Gonzalo. Yo tengo dos preguntas, Jessica, porque hay mucha gente que lo está viendo en su casa debe hacerla, porque son preguntas, nos vamos a salir un poquito, lo va a llevar al ámbito que no le gusta tanto, el de la política. ¿Ya? Pero hubo un cambio, ¿no? No solo un cambio de gobierno, usted ya salió el gobierno de Sebastián Piñera, que usted formó parte, entró un nuevo gobierno, sino que se produjo un enroque, sobre todo respecto a la pandemia, muy, muy evidente, ¿no? Es decir, las autoridades del colegio médico ahora son autoridades de gobierno, ¿no? Ahí está la ministra del Interior, que era el presidente del colegio médico, ahí está el subsecretario Cuadrado, también era uno de los que estaba permanentemente. Resulta que cuando uno escuchaba al colegio médico, siempre estaba en una recomendación, tenía un plan y tenía una crítica, ¿no? Muy dura sobre el manejo de la gestión. Cambio de papel. Ahora usted está en la academia, está viendo cómo los que sabían lo que había que hacer siempre están a cargo. Y resulta que, no digamos que fue un gran tropezón, pero este fue el primer tropezón, ¿no? Esto de que había un problema con las camas clínicas infantiles, no pediátricas, y resulta que decidieron suspender las clases. Fue un primer tropezón. ¿Cómo lo ve? El presidente Boric dijo, perdón por esas críticas, pero fueron de buena fe. ¿Sintió usted la buena fe cuando fue autoridad? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que fueron, como decía, el mundo político es un mundo extraordinariamente duro y si uno está, como dijo alguien por ahí, sin llorar. Aquí uno, si es autoridad, está expuesto y evidentemente que los distintos actores van a hacer, entre comillas, su negocio. Yo creo que las críticas en muchos casos fueron críticas injustas. Porque es cierto que en ese momento había muy poca evidencia y ciertamente que como personas que están formadas en un cierto rigor científico, a uno le gustaría tener más información para poder tomar algunas decisiones y obviamente que algunas de esas decisiones se tomaron en forma más intuitiva que con información existente porque no había información a nivel mundial. Y no se podía esperar tampoco. Y no se podía esperar, había que actuar. Por tanto, en ese sentido, creo que muchas de esas críticas fueron injustas porque era imposible hacerlo de otra manera. Yo creo que finalmente uno tiene que decir, se hizo lo mejor que se pudo en base a la información que se tenía en ese momento, a veces información insuficiente, pero que retrospectivamente uno dice, ok, las decisiones fueron correctas. Por eso digo que las críticas... Tanta buena fe no sintió. Tanta buena fe no. Pero ahora que los ve en su rol de autoridades, porque los mismos que lo criticaban, ¿no? Están hoy día de autoridades, tienen que tomar decisiones. Hay una experiencia, un manejo de la pandemia, pero resulta que uno ve, tanto en el proceso exitoso de vacunación, como que se ha descuidado.
ve también que en algún minuto vimos la capacidad de aumentar las camas, ¿no? Yo no sé mucho de salud pública, pero uno veía que había como una competencia, decirle, necesitamos más camas y aparecían más camas y aparecían más camas, había un sistema integrado, se hablaba público-privado. Todo eso también se fue, se lo llevó, ya no está vigente. No, si hubiera una quinta ola más ruda que la que estamos enfrentando, ¿estamos preparados? Buenas preguntas, Gonzalo, buenas preguntas. Yo creo que las autoridades asumieron y fueron dándose cuenta que muchas de las cosas que se habían hecho habían sido correctas. Y se vieron en la obligación de ir asumiendo esas acciones o esas medidas como parte de su programa y de su actividad. Lo vimos con situaciones tan específicas como el pase de movilidad, ¿no es cierto? Y como esa, muchas otras. Yo creo que cuando ellos están mirando desde una perspectiva diferente las cosas, se han dado cuenta de que las cosas que se hicieron anteriormente iban bien orientadas y que retrospectivamente podríamos decir que esa crítica, tal como lo señalé al principio, resulta un poco injusta. Todo para atrás, no. Yo creo que se ha ido entendiendo que muchas de las medidas que se tomaron, como digo anteriormente, fueron muy útiles, muy beneficiosas para la población, y que probablemente va a haber que moverse un poco más rápido. Me señalabas tú esto de las vacaciones. Bueno, claro, dar vacaciones a todo el mundo, a los grandes, a los de 15 años, 18 años que se vayan para la casa, ¿tiene sentido? La verdad es que yo creo que no. No va a afectar mucho el esencial. ¿Dar de vacaciones a los niños de Arica? Exactamente, donde si no hay problemática en Arica. Bueno, son cosas que yo creo que se van aprendiendo. La integración, por ejemplo, la integración público-privada, nos permitió a nosotros llegar a alzas de camas que habrían sido impensadas solo para el sistema público. Si el sistema público hubiese tenido que absorber solo este tremendo desafío, habría sido imposible. Gracias a que todos nos pusimos detrás de un mismo lineamiento y detrás de un solo objetivo, sin ningún tipo de ideología, fuimos capaces de juntos vencer este tremendo desafío que teníamos por delante. Por tanto, yo creo que más allá de visiones o posturas de tipo ideológica, aquí hay un interés país, hay un interés de nuestros niños, de nuestra población, y que nosotros tenemos que actuar como se debe actuar en estos momentos que son más complejos. Alberto, tenemos una pregunta de una de nuestras conductoras acá en Radio Agricultura de Palabra de Mujer. Ella también es doctora, Carla Rubilar, y le dejo una pregunta especialmente para usted, a ver si la puede responder. Doctor Duñac, está en la polémica que el gobierno implementaría el poder ingresar a espacios cerrados con un PCR y sin utilizar el pase de movilidad. Quisiera conocer su opinión y particularmente si usted cree que esta es una política antivacuna. Carlita, hacía días que no la veía. A ver, yo no estoy de acuerdo con esta medida, porque apunta en el mismo sentido que estábamos conversando anteriormente. Es una nueva señal más de que, entre comillas, la pandemia pasó. Yo creo que tiene una serie de inconvenientes adicionales. Primero, que no incentiva justamente la vacunación. Una de las medidas que resultó más efectiva para retomar las tasas de vacunación que teníamos anteriormente era la amenaza, entre comillas, del término del pase de movilidad. Por tanto, si yo libero eso, necesariamente, conociendo cómo es nuestro temperamento chileno, vamos a ir postergando y nuestra tasa de vacunación. Yo lo reconozco, yo me vacuné el 31 de mayo. Bueno, es como el día que sacamos la patente o el día que sacamos cuarta dosis, sí, la revisión técnica, ¿no es cierto? El día a punto de vencer o al día siguiente que venció. Forma parte de lo nuestro. Por tanto, es una señal que me parece que va en el sentido inverso. Por otro lado, ¿quién va a controlar ese PCR?
basta con que yo muestre un papel. Me voy a hacer yo o voy a fotocopiar ese PCR y le voy a cambiar la fecha al día siguiente. Echa la ley, echa la trampa. Y lo hemos visto las trampas ya. Lo hemos visto todas estas veces. Lo teníamos para ingresar al país, que era un acto único. Si es para ir a un restaurante, no tiene mayor, todo el mundo va a decir, total, no tiene mayor trascendencia, así que da lo mismo. O sea, no hay ninguna capacidad de control real. Además, los PCR no son gratis. Bueno, y tienen un costo para toda la sociedad al final. Ustedes saben cuántos gastábamos porque yo estaba ahí, diariamente en PCRs. No sé cuánto. 2.000 millones. Wow. Diarios. Ese era el costo que tenía hacer los PCRs, porque se consideraba que era una política súper importante la de pesquisar precozmente para poder aislar a las personas y una vez aislado, ¿no es cierto?, contener la propagación de la enfermedad. O sea, estoy hablando de mucha plata. Y este es un costo que finalmente paga la sociedad. En cambio, una vacuna vale, no sé, 10, 20 dólares. Vale más o menos lo mismo, entre comillas, que un PCR. Y si yo me estoy haciendo un PCR todos los días, estoy sobrecargando el sistema durante Mejor se vacuna. 6 meses. Mejor me vacuno. O sea, para la sociedad es mucho mejor que yo me vacune. Ahora, para mí también es mejor vacunarme, porque yo me voy a proteger. No solo voy a proteger a los demás, sino que yo voy a tener menos riesgo de infectarme, voy a tener menos riesgo de morirme y voy a tener menos riesgo de infectar a mis seres queridos. Doctor Duñac, hoy, ¿qué hay que hacer? Si usted estuviera ahí en el ministerio de nuevo como subsecretario, no sé, o a cargo, ¿qué es lo primero que empezaría a implementar? Yo volvería con la mascarilla. Me parece que el uso de la mascarilla es de las medidas probablemente más eficientes que podemos tener. ¿Eso qué implica? ¿Obligatoriedad en todo lugar, todo momento? Yo creo, a ver, nuevamente, yo probablemente volvería a la transmisión de riesgo, ¿no es cierto? Porque me parece que es lo que está a la base del problema. La comunicación de riesgo es fundamental. Tenemos un problema, tenemos que enfrentarlo como sociedad, todos en conjunto, ninguno de nosotros se salva solo en esta pasada. Todos tenemos nuestra responsabilidad y las autoridades tienen la responsabilidad de hacernos ver a nosotros que debemos ser responsables. Responsables con nosotros mismos, con nuestra familia y con nuestra sociedad. Por tanto, si la primera medida que yo tuviera que tomar sería nuevamente la misma, volvería a insistir en la transmisión de riesgo. Volvería al paso a paso de la Paula, ¿no es cierto? Lávese las manos, use mascarilla, ventile, mantengamos el distanciamiento físico, que son medidas que demostraron ser en su momento tremendamente efectivas. Insistamos en la vacunación, porque nos protege a nosotros y protege al resto. Y después de eso, o en concomitancia con esto, vería cómo mejorar la disponibilidad de la capacidad hospitalaria y particularmente en este caso, en el virus inicial, igual como lo hicimos con el momento más crítico de la pandemia, darle un rol importante a la atención primaria. Nosotros creamos unidades lo que se llamaban unidades de observación prolongada, en donde a nivel de la atención primaria eran capaces de darse ciertas atenciones más simples, más básicas, de modo de ir resolviendo problemas y no sobrecargar los servicios de urgencia que están tremendamente atochados. Entonces, esas son medidas. Y después, y concomitantemente, evidentemente, haría transformación de camas, trataría de aumentar la capacidad hospitalaria, que evidentemente es la que finalmente se ve más tensionada. Ya, hoy cómo están las cosas. ¿Qué es lo que ve usted va a pasar próximamente en materia de pandemia? ¿Van a seguir aumentando los casos? ¿Nos vamos a estancar? En eso es como me está haciendo una pregunta como si va a subir el dólar. Imposible de saber. Ya. Yo creo que, a ver, las cifras han tendido a una cierta estabilización en los últimos días, del orden de 9.000 casos, 8.000 casos, más o menos en ese orden, con las variaciones diarias que todos conocemos. Yo creo que tenemos que volver a lo mismo,
perdón la majadería, pero tenemos que como sociedad tomar este desafío para que esto vuelva a disminuir. Si sumábamos en total en estos 2 años de pandemia los casos diagnosticados, los casos que han sido asintomáticos, probablemente aquellos casos que nunca se diagnosticaron pero que tuvieron COVID, uno podría sumar y decir, mire, más o menos en estos 2 años, la mitad de la población probablemente ha tenido COVID, lo haya sabido o no lo haya sabido. Pero todavía queda otra mitad. Bueno, de aquí yo tuve. ¿Usted? Yo también. También. Aquí pleno, ¿ah? 100% pasamos por el COVID. Pero todavía probablemente queda un nicho de personas que no lo han tenido. Por tanto, si uno no toma estas medidas, dado que este no es una enfermedad estacional, sino que es algo que permanece un poco en el tiempo, podemos seguir teniendo muchos casos durante mucho tiempo más. Doctor, lo quiero cambiar de tema porque me dicen que nos queda poquito tiempo. ¿Ha seguido lo que está pasando en la Convención Constitucional? Quiero saber qué opina en materia de salud de lo que ha leído. A ver, la verdad es que he leído lo que está relacionado con el cambio de sistema. Ahí hay posturas que no están resueltas en el mundo. Si tenemos que ir a este sistema único o a este sistema mixto como el que tenemos hoy día. Ahí hay postura, hay distintos análisis, me parece todos válidos, pero hay una sola cosa que me atrevería yo a dar como que es más categórica, y es que nada de eso puede ocurrir en 18 o 24 meses. Sea cual sea el cambio al que vayamos, o sea, particularmente si vamos a un sistema único de salud, nuestro sistema hoy día no está en condiciones de satisfacer toda la demanda que se requeriría si fuéramos a un sistema único. Me parece que si vamos hacia allá, los tiempos deben ser más largos. ¿Cuánto tendría que ser? No lo sé, tienen que ser progresivos. Tienen que ser progresivos. Se escucha mucho que hay que mirar lo que pasó en Grecia. Porque Grecia hizo un cambio revolucionario respecto a su sistema de salud hace no muchos años y lo hizo de una, o sea, así como un Transantiago, ¿no? Un día estaba la micro amarilla y otro día no había nada. Partía un sistema totalmente desde cero. Y en salud, por lo menos, en Grecia, dicen que fue un desastre. Es que yo creo que en general los expertos internacionales lo que dicen es esto. Cualquiera sea el cambio que usted haga, cualquiera sea el modelo que usted elija, la transición tiene que ser una transición lenta y progresiva. Nada puede cambiar de un día para otro. Pero lento, 2 años, 3 años. Puede ser 2, 3, 4 o 5 años. En estas políticas públicas los plazos son largos, varios años. Como estamos llegando al final, tengo que darles 1 minuto a cada uno. Así que 1 minuto para Gonzalo y 1 minuto para Alberto Duñac para que aborden el tema que quieran. ¿Quién parte? Gonzalo. Ya. Yo creo que me quedo con esa última reflexión de que lo importante es la gradualidad, ¿no? Los cambios a veces bruscos, aunque sean incluso con buena intención, producen daño y creo que generalmente esos daños se terminan concretando en las personas más vulnerables, en aquellos que más necesitan del sistema de salud, en aquellos que de alguna manera no tienen mucha opción. Pero también esos cambios tienen que escuchar lo que las personas quieren, ¿no? No puede ser solamente un experimento, sobre todo en materia de salud, que es muy delicado. Y hay una de las cosas más sentidas para la persona es poder elegir, tener derecho a elegir. Dice, yo si quiero tener un sistema público, perfecto, pero si quiero poder moverme, ¿no? Y es cuando uno mira las costumbres, los hábitos, ¿no? No las opiniones, lo que hacen las personas. De las personas que están en ISAPRE, las personas que están en FONASA, casi 9 millones en algún momento elige atenderse en el sistema privado y en otro en el sistema público. 9 millones. O sea, la gran mayoría lo que busca es que se le respete ese derecho, el derecho a elegir. Doctor Duñac. Yo probablemente voy a ser más cortito. Yo creo que la salud es un problema país, es un problema de Estado, no es un problema de gobierno. Esto lo ha dicho muchas veces Enrique París. Yo creo que nosotros si tenemos que pensar una salud, tenemos que pensar una salud de largo plazo. ¿Cuál es el modelo de salud que deseamos para Chile? E irlo construyendo, así como
tantas políticas públicas que son de largo aliento, la política de relaciones exteriores, etcétera, son políticas de Estado. En salud también debemos crear entre todos una política de Estado y todos contribuir a que esa política sea una realidad. Doctor Duñac, Gonzalo, a ustedes también que nos están siguiendo en Agricultura Prime, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos ya la próxima semana con un nuevo episodio de Agricultura Prime. En todo caso, los puede ver todos los anteriores, ¿dónde? En Agricultura TV en YouTube. Que tengan buenas noches.